Vale, pues ahora es el turno de Carlota Bustelo. Carlota es consultora independiente especializada en gestión de la información y la documentación, con más de 30 años de experiencia en la consultoría. Se licenció en Geografía e Historia en la Universidad Complutense y se especializó en archivística y documentación en el Centro de Estudios Bibliográficos de la Biblioteca Nacional de España. Ha dirigido numerosos proyectos de consultoría en el campo de la gestión documental y diseño de sistemas de información, tanto en España como en otros países, especialmente en Latinoamérica, temas sobre los que ha publicado diversos artículos en congresos y revistas profesionales. En 2011 emprendió su último proyecto empresarial como fundadora de la consultora especializada Gabinete Umbus SL. Sus proyectos anteriores fueron como Gabinete de Asesores Documentalistas entre 1984 y 1996 e Infoárea de 1996 a 2010. Desde el 2003 hasta la actualidad participa activamente en la normalización internacional ISO en gestión de documentos, preside el Subcomité Técnico Nacional de la UNE, gestión y preservación de los documentos y la información digital, y actúa como jefa de la delegación española en las reuniones del TC46, SC11, Archives Records Management de ISO. Es coordinadora del Grupo de Trabajo Internacional que desarrolla la familia de normas ISO 30300 del Sistema de Gestión para los Documentos y participa activamente en otros grupos de trabajo como el de Blockchain y Gestión Documental. Trabaja en diversos proyectos de impulso a la transformación digital y administración electrónica y de archivo y preservación digital. Adelante, Carlota. Aquí. Vale. Bueno, pues muchas gracias y muchas gracias a Odilo por esta oportunidad. Y bueno, habíamos buscado un título así como poco amplio, ¿no? Y me decían, ¿cómo hacemos? ¿Qué cuento? ¿No? Y a veces me siento ya como contando las historias del abuelo Cebolleta, ¿no? Pues esta va a ser una, pero relacionada con las innovaciones tecnológicas, los archivos y la función archivística. Bueno, vamos a hablar de esto, vamos a intentar centrar el tema y vamos a ver una visión al pasado reciente. Bueno, abuela Cebolleta, pero no de siglos, ¿vale? Solo de años. Y luego vamos a ver si os cuento algo sobre las tecnologías disruptivas que están hoy encima de la mesa, el blockchain, la inteligencia artificial, y que si da esta conferencia dentro de un año seguramente tendremos que poner otra más, porque por eso son disruptivas, ¿no? Entonces, bueno, había preparado una cosa muy chula, que era que interactuaseis conmigo, que es lo que habéis visto que en el descanso no hemos sido capaces. Bueno, ha habido un conjunto de que las innovaciones tecnológicas de las que voy a hablar hoy han decidido que estaban contra nosotros en esta sala hoy, y por lo tanto vamos a utilizar el plan B. Bueno, yo os hacía esta pregunta y en mi idea inicial era que con los móviles me ibais a contestar, pero como eso no va a funcionar, pues os voy a pedir que levantemos la mano, que era como lo hacíamos cuando no teníamos la innovación tecnológica. Así que mi pregunta a vosotros directamente es o un sí o un no. Levantar la mano los que creáis que sí. ¿Las innovaciones tecnológicas afectan a los archivos y a la función archivística? ¿Quién cree que sí? ¿Hay alguien que crea que no? Vale, voy bien, entonces os interesa lo que voy a contar, ¿vale? Si salía que no, yo decía, bueno, adiós, y me iba, porque realmente no tenía mucho sentido. Pero claro, a ver, ahora se queda atascado. Y la siguiente pregunta, ¿vale?, es ¿en qué afectan? ¿No? Estamos de acuerdo en que afectan, pero ¿en qué? ¿Vale? Hay distintas cosas. También esto con el móvil ibais a hacer, subir y bajar y a ver qué salía en primer lugar. Vamos a hacerlo también levantando la mano, que es el plan B. ¿Vale? Yo he recogido como 4 puntos en los que puede afectar, ¿vale? Y luego os preguntaré a cuál de ellos creéis que más, ¿vale? Uno es como en la esencia, ¿vale? O sea, en la misión, en la propia existencia. Las innovaciones tecnológicas nos afectan tanto en que pensemos que tenemos que ser de otra manera, que nuestra misión cambia, que nuestra existencia está en cuestionamiento. Ese sería un primer bloque. El segundo es nos afectan porque los procesos técnicos son diferentes, porque las herramientas que vamos a utilizar son diferentes, porque la información que gestionamos es diferente. Es todo otro bloque, ¿vale?
Un tercer bloque sería, realmente lo que nos afecta es en los servicios que ofrecemos hacia afuera, ¿vale? O en la forma de organizarnos internamente en los archivos o cómo nos integramos dentro de una organización. Y por último, un bloque ahí solito, a lo que realmente afecta es al perfil profesional. Estoy segura que hay alguien que está pensando, ahora nos va a hacer elegir y yo creo que nos afecta en todo, ¿vale? No os voy a hacer elegir a uno de ellos. Os voy a preguntar cuál creéis que afecta más, ¿vale? ¿Cuál es el más importante, ¿vale? ¿Quién cree que el que más afecta es la 1, que sería la misión y subsistencia? Nadie cree que es el más importante, fijaros. En el segundo, en los procesos técnicos, en las herramientas que se utilizan, en la información a gestionar, ¿es lo más importante en lo que nos afectan? ¿Quién levanta la mano? 1, 2, 3, 4, 5. No hay unanimidad, pero casi. El tercero, ¿qué es lo que más nos afecta? ¿En la forma de organización y en los servicios que ofrecemos? Sí, aunque menos que el anterior, ¿vale? Y por último, ¿lo más importante es cómo nos afecta en el perfil profesional? Unos cuantos, ¿vale? Digamos así a ojo, ¿vale? Si lo hubiéramos hecho con la tecnología tendríamos exacto, el porcentaje exacto. Así a ojo, ¿vale? En los procesos técnicos, en las herramientas que se utilizan y en la información a gestionar, ¿vale? Haber elegido una opción no significa que creas que las otras no. Pero esto me sirve de contexto para seguir, ¿vale? Y deciros cómo lo veo yo, ¿vale? Yo creo que en los últimos 40 años, y el 40 lo he puesto después de pensar mucho, he dicho, a ver, ¿qué años pongo? ¿Vale? Pues voy a poner justo cuando yo empecé a trabajar en los archivos, por la primera vez, como becaria, ¿vale? Yo tampoco me quiero hacer yo muy mayor sola, ¿no? O sea, confesando estas cosas, ¿vale? Pero en los últimos 40 años las innovaciones tecnológicas ya han afectado a los archivos. El archivo en el que yo empecé a trabajar y el de hoy no tiene absolutamente nada que ver, pero absolutamente nada que ver. Para mí es como, era un mar en calma, estoy segura de que los 40 años anteriores los archivos habían cambiado menos que lo que han cambiado en los 40 de ahora, en el que se agita con distintas tormentas. Para mí mi visión es que de repente viene una tormenta, pum, nos cae, luego viene una ola gigante y luego incluso un tsunami, ¿vale? Y todo eso nos va llevando a ciertos cambios. Hablo de archivo, y lo tenía que haber dicho antes, perdonadme, archivo / función archivística, ¿vale? Porque una de las cosas que probablemente nos ha cambiado, ¿vale? Es que yo ya no trabajo como la primera vez en un sitio físico que se llama archivo, ¿vale? Pero no he dejado de trabajar en el mismo campo. Yo hace siglos, bueno, años, ¿vale?, que no piso un archivo físico, mucho tiempo, ¿vale? Y sin embargo creo que estoy trabajando en este campo, ¿vale? Entonces yo creo que cada vez que digo archivo, o entenderlo así, por eso en el título hemos puesto archivo o función archivística. Y para mí el caso es que la función archivística está y debe estar implicada en la sociedad, y por lo tanto si la sociedad cambia no queda otra que cambiar, ¿vale? Esta es un poco. Y ahora sí, dicho esta introducción y que me habéis ayudado a ver qué pensáis vosotros también, creo que estamos todos en el mismo barco, vamos a ver cómo ha sido eso, ¿no? Para mí, la primera ola, ¿vale?, que he escogido una foto ahí que se está surfeando bien, ¿vale? Se surfea bien, se sale de la ola bien. Es cuando empezamos a utilizar innovaciones tecnológicas para mejorar nuestro trabajo. Es decir, simplemente decíamos, qué bien, tenemos esto y podemos hacer nuestro trabajo mejor, ¿vale? Empezando por las aplicaciones de gestión de archivos, empezando por aplicaciones como las de nuestro patrocinador el día de hoy, que ya lleva muchos años en el mercado prestando un servicio. Yo empecé a trabajar cuando no había esas aplicaciones en un archivo, donde hacíamos las fichas a mano, ¿vale?, donde hacíamos los inventarios a mano. O sea, empezando por ahí, que ya esto no se concibe hacerlo de otra manera, fue... ¿qué hacíamos? ¿Hacíamos nuestro trabajo diferente? ¿Qué hacemos? ¿Nuestro trabajo diferente porque nos compremos Odilo? No, hacemos nuestro trabajo mucho mejor, pero haciéndolo de la misma manera, ¿vale?
Obviamente, la otra gran ola que vino fue la digitalización, todos como locos a digitalizar, ¿no? Venga a comprar escáneres, venga a contratar digitalizaciones de fondos antiguos. ¡Oh, qué maravilla!, ¿no? Todo esto lo podemos digitalizar. Y esto ya hace, ¿verdad? El primer gran proyecto de digitalización que se hizo en España fue el del Archivo de Indias, en el año 1992. Metido entre los fastos del quinto centenario, por los que luego pagamos una crisis de narices, pero cuando todavía estábamos en la cresta de la ola, ¿no? Y esto ha cambiado completamente los archivos, o sea, es decir, ahora se ha digitalizado, no podemos decir que todo todavía, ¿verdad?, pero una parte importantísima de los fondos de los archivos. Y la otra gran cambio es que encima vamos y difundimos todo eso por Internet, o sea, difundimos todos nuestros fondos por Internet. La difusión a través de Internet cambia totalmente los archivos, o sea, pensar que hay algo como el portal de los archivos europeos o Europeana, ¿verdad?, era absolutamente inconcebible. Y de todo esto estamos bastante bien. De esa primera ola, que es muy fuerte y muy grande, hemos salido surfeando, yo creo que muy dignamente, ¿vale? Y prestando un servicio a la sociedad que era impensable. Y pensando que ese investigador de los archivos, que era el hispanista famoso de Estados Unidos, ¿no?, que venía a pasarse su verano para investigar en los archivos, pues ya no se mueve de su casa, ¿vale? Y puede seguir haciendo su trabajo. Por esto yo le llamo la primera ola. Primera ola que para mí es prueba superada. Segunda ola. Vienen innovaciones tecnológicas que nos empiezan a cambiar el paradigma. Y esto ya es un poquito más complicado, ¿vale? Esto ya no es lo mismo. Y empezamos porque empezamos a regular el documento electrónico, porque empezamos a decir que el documento electrónico es igual de válido que el documento en papel, ¿vale? Y nosotros, todo lo anterior todavía era para los documentos en papel. Toda la ola anterior de la que estaba hablando es para los documentos en papel. Y claro, eso nos lleva a distintas cosas, nos lleva a algo que yo llevo diciendo mucho tiempo. El cambio de paradigma es que ya no espero para gestionar el documento al final de su ciclo, o como le queramos llamar, o al final de su vida, sino que empiezo a actuar en la creación del documento. Empezamos a tener algo que decir desde el principio, o desde antes incluso que se cree el documento. Porque ya hablamos de metadatos, porque los metadatos cambian la descripción archivística, porque tanto que hasta los que hacen las normas de descripción archivística, pues hacen unas nuevas normas, Ric in Context, ¿verdad?, que va a sustituir a la que llevamos usando sopotoscientos años. Y por tanto nos ha cambiado el paradigma. Y es que vienen las firmas electrónicas y nos escuchamos conferencias como la que acaba de dar Nacho, ¿verdad?, que alguno todavía dirá, no sé todavía muy bien de lo que me está hablando, pero debe ser importante, ¿vale? Porque empieza a ser parte de nuestro problema, ¿vale? Las firmas electrónicas era algo que nos íbamos a imaginar nosotros, que la firma de los documentos iba a ser para nosotros algo que tuviésemos que lidiar con ello. Pero es que también lidiamos con conceptos nuevos, como los paquetes de información que mando a los servicios de preservación para que esa información que nace digitalmente pueda ser preservada a lo largo del tiempo. Y esto también es nuevo, ¿verdad? Porque el papel no teníamos que... Bueno, sí, lo empaquetábamos, lo metíamos en una caja, ¿no? Pero el paquete de información electrónico es diferente. Y hablamos del cloud computing, ¿no?, en este entorno. Hablamos de ¿para qué voy a tener los servidores en casa si los puedo tener en un sitio que me los mantienen maravillosamente bien, me cobran un servicio y yo no me tengo que preocupar de que esto esté funcionando las 24 horas del día, ¿no? Y cuántos servicios no están en la nube y a lo mejor alguien ni lo sabe que están en la nube. Pero es que además nos viene y nos preocupamos. Ostras, es que estos documentos que han nacido, documentos o información que ha nacido digitalmente, ya no tenemos tan claro que se preserven durante todo el tiempo que pretendemos que se preserve, porque nosotros podremos haber dicho esto se tiene que preservar para siempre, pero ya y lo decimos, pero si no nos preocupamos de cómo se preserva para siempre, pues da igual que lo hayamos dicho, ¿vale? Y estamos ahí, ¿verdad? Y esta ola ya es más grande, ¿vale? Esta ola es más grande que la anterior. Esta ola nos ha
así, tocado los cimientos, pero estamos saliendo bastante bien, ¿no? Está metido ahí, ese surfista está metido en la ola, ¿vale? Pero está ya levantando los brazos, está diciendo, ostras, es que sabemos bastante, es que nos ha cambiado, es que yo desde que vino esta ola dejé de estar físicamente en los archivos, pero yo creo que estamos saliendo con cierta soltura de esa ola, ¿sí o no? ¿Estamos saliendo bien o no? ¿Sí? ¿Quién cree que sí? ¡Qué timidez! Estamos saliendo bien de esa ola. Lo que pasa es que algunos no hemos terminado de salir, ¿vale? Estamos todavía ahí, ¿vale? Pero ya tenemos referentes, sabemos, ya se ve cómo se hacen las cosas, se sabe cómo se hacen las cosas, ¿vale? Estamos ahí. Pero es que lo malo de esto es que cuando llegan las olas, ¿vale? No hemos terminado de salir de esta y ya tenemos otra, ¿vale? Y cuando ya tenemos otra, esta ya es una ola gigante de esas que los barcos, ese es un barco, ese ya no es un tío, es un barco entero, estamos el barco ahí intentando no partirse, ¿no? Cuando viene la ola gigante, porque vienen innovaciones tecnológicas que nos cambian el enfoque. ¡Ping! Ahora no hablamos más que de datos. Dato y dato y dato y dato y más dato y dato por aquí y dato por allá y el gobierno del dato y el dato en el centro. ¿Y qué pasa? Que el dato no es la evidencia que buscamos y que preservamos los archivos a lo largo del tiempo. Es que no es lo mismo. ¿Por qué es nuevo? ¿Vale? Simplemente porque la forma de fijar la información no es la misma y, por lo tanto, a veces las regulaciones como las nuestras, la legislación española, pues claro, nuestro legislador hizo una definición de documento electrónico que nos cuesta mucho decir que los datos son documentos, pero es que los datos son evidencias, los datos, por lo tanto, pueden causar el mismo efecto y se guardan y se tienen que conservar y se tienen que valorar por las mismas razones que lo hacemos con los documentos. Exactamente por las mismas razones. Entonces ahí tenemos las aplicaciones informáticas que gestionan datos, que ya pues no generan documentos. Bienvenidas sean. Cuando yo hablo con mis clientes y me dicen, es que el portal del empleado ya no genera PDFs para pedir las vacaciones, digo, ¡qué suerte! ¿No? O sea, ¡qué bien! Dice, pero es que entonces, ¿cómo le pongo los metadatos en mi sistema? Digo, vamos a pensar de otra manera. Es decir, y digo pedir vacaciones, que al fin y al cabo nos da exactamente igual porque no lo íbamos a preservar durante mucho tiempo, pero pues un ejemplo, ¿vale? Qué bien que no se crean documentos, qué bien que para que te den las vacaciones no tengas que hacer un PDF y que alguien te ponga una firma electrónica, que era como se hacía antes, ¿no? O sea, cogías un formulario, pedías tus vacaciones, se lo pasabas al jefe, el jefe le ponía una firma, se lo pasaba a Recursos Humanos y al final decías, bien, me han dado las vacaciones las 3 semanas de agosto que quería, ¿vale? Bueno, pues ahora ya no, ahora primero es bastante más inmediato y qué bien, qué suerte, tenemos aplicaciones informáticas que gestionan datos, que no significa que ni la función que están recogiendo ni nada haya desaparecido, significa simplemente que hemos cambiado la forma. Y empezamos a hablar de datasets y de bases de datos como documentos de archivo. Y dices, ¿y ahora cómo me mandan esto al archivo? ¿Vale? Porque sigo pensando como antes, como que me tienen que mandar esto al archivo. Y entonces nos empezamos a inventar y ya hay cosas, porque esto no es de ahora mismo. Y tenemos normas como la norma SIAR, que es cómo se hace o el paquete de información para mandar a preservar de las bases de datos relacionales. Y esto ya tiene unos años, no es nuevo de hace unos meses. Pero claro, luego nos afecta también a los archivos. Los archivos también tienen datos, demonios, porque los archivos guardan datos de los que les consultan, de los que no se consultan, de quién ha consultado y tal. A ver si van a ser una fuente de Big Data muy chula, ¿no? Luego también, a ver si nos afecta porque los archivos también tenemos datos. Y en este entorno, claro, hay quien dice, tenemos que reinventarnos y se empieza a hablar del archiving by design. ¿Alguien ha oído hablar del archiving by design? Paco, levántame la mano. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa el archiving by design? Solamente una tendencia, que no nos la hemos comido todavía. Habéis visto la poca gente que ha levantado la mano, pero que está aquí, ya, hoy.
¿verdad? No hemos terminado de salir de la ola con las manos levantadas y ya estamos hablando de Arcadia by Design. ¿Qué significa? Yo no puedo luchar contra lo que no puedo luchar. Yo no tengo que decir que para que yo pueda gestionar algo tiene que haber documentos. Yo no le puedo decir al señor del portal empleado, para que yo te gestione tus evidencias me tienes que convertir PDFs. Yo no puedo ir al catastro, que es el ejemplo que siempre se pone, con lo bien que funciona el catastro, decirle que me tiene que mandar eso al archivo, ¿vale? Y que me tiene que hacer paquetes para que me dice, no, pero si es que en la base de datos del catastro está todo fenomenal. Y además, doy fe, ¿eh? Vas a buscar, que me ha tocado hacerlo hace poco, lo vas a buscar, das tu clave, te sale tu plano, tu propiedad, etcétera. Eso no lo han mandado a ningún archivo. Antes, los catastros eran una fuente inmensa de documentos que se mandaban al archivo y muy importante, ¿vale? Entonces, ¿qué significa Arcadia by Design? No, lo que tenemos que hacer, los que hacemos la función archivística, que ya no sé si llamarnos archiveros, ¿vale? Los que hacemos la función archivística es estar en el diseño de esos sistemas de información para que estemos asegurando que la conservación que requerimos de esta información, porque la hemos evaluado, porque la hemos visto, y todos esos procesos archivísticos se integren dentro de las propias aplicaciones. ¿Qué significa esto? Significa que en los archivos nacionales de Holanda tienen una panda de personas, ¿vale?, que son los archiveros digitales, que son los especialistas en el Digital Archiving, que lo que hacen es, cada vez que un ministerio crea una nueva aplicación informática, sea, de lo que se os pueda ocurrir, dicen, para que sea aprobado el desarrollo o la compra o lo que sea de esta aplicación, tienen que intervenir este equipo de archiveros digitales porque tienen que participar para asegurar que la información que se gestiona en esas aplicaciones no la vamos a perder. Y por lo tanto, están imbricados en ese proceso de diseño de aplicaciones informáticas desde el principio y buscando el mejor diseño posible con los recursos existentes, ¿vale? Esto no es una locura, no es imponer por imponer, ¿vale? Esto existe, esto no me lo estoy inventando, esto lo hacen en Holanda todos los días. Y los instrumentos y estrategias que se van a utilizar para preservar se determinan en el diseño y no a posteriori como lo estamos haciendo ahora. Ahora yo tengo un montón de clientes que me llaman a decir, ¡ay, van a decomisar ahora este lenguaje informático, decomisar, desmantelar, ¿vale? Esta aplicación informática porque ya no la podemos mantener, porque ya está obsoleta. ¿Qué hacemos? Digo, pues haberlo dicho antes, porque ahora, a posteriori, es súper difícil. No digo que no se pueda hacer. Estamos trabajando en varios proyectos de esto, pero son complejos y complicados, ¿vale? Este es el Arcadia by Design. Estamos en esa tercera ola y tenemos que empezar a pensar en esto y tenemos que empezar a pensar que quizá alguno de nosotros acabe siendo ese especialista en Digital Archiving que tiene que estar todo el día con los informáticos diseñando las aplicaciones para no perder la información que contienen, ¿vale? Y cuando todavía estamos aquí, ¿vale? Estamos ahí digiriendo, Dios mío, Arcadia by Design, lo estamos digiriendo. Pues sí, pues me voy a poner las pilas, pues voy a poner a hacer un cursillo de bases de datos, pues voy a ver cómo hago para entender qué significa los primeros pasos de una aplicación informática y me estoy haciendo eso. Entonces vienen las tecnologías disruptivas. Y las tecnologías disruptivas encima nos obligan a pensar. No solo a actuar, sino nos obligan a pensar. Y nos ponen, bueno, eso ya es el tsunami, ¿no? Por lo menos, de momento. Esa es la foto que he querido poner ahí. Y voy a hablar de dos cosas. De las DLT, las Distributed Ledger Technologies, una de las cuales es el blockchain, pero parece que usamos más la palabra blockchain cogemos una parte por el todo, y de la inteligencia artificial. Y solo unas reflexiones, ¿vale? Porque esto, como es para pensar, yo os dejo las reflexiones y luego cada uno se lo va pensando, ¿vale? Bueno, esto es como, no sé cómo voy de tiempo, a ver cómo vamos. Bueno, aún tenemos un poquito de tiempo. En realidad, estas tecnologías del blockchain y las DLT son simples como las de un cubo, ¿vale? Parece que estamos ahí ante una cosa
muy compleja, pero no. Esto está basado en lo que eran los libros mayores, ¿no? O los libros contables, en los cuales íbamos apuntando asientos, ¿verdad? Esto nos lo sabemos, ¿vale? Porque seguro que los que trabajáis en archivos alguna vez un libro mayor habéis tenido en la mano, ¿vale? Entonces, es lo mismo, solo que está hecho de forma distribuida, ¿vale? Y de forma distribuida con distintos nodos en los que se comparte ese conjunto de información, ¿vale? El blockchain, además de eso, le mete los links criptográficos, ¿vale? Todo el rollo que hemos oído de la criptografía que se queda, los algoritmos que se pueden quedar obsoletos. Por eso, cuando decía Nacho hace unos minutos, es que los alemanes dicen hasta que no haya un blockchain seguro. Bueno, ¿por qué? Porque los algoritmos criptográficos que se usan pueden quedarse vulnerables, como ha comentado con el ejemplo del DNI, ¿vale? Pero entonces, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Por qué es disruptivo para nosotros? Pues es disruptivo para nosotros porque cualquier sistema de información, cualquiera que vaya a hacer cualquier cosa, se puede poner en blockchain o en DLT, ¿vale? Y por lo tanto tendremos, si estamos pensando en el archiving by design, dices, uy, que también tenemos que estar en el design de los blockchains. De los que hay ahora mismo en marcha no hemos estado en ninguno, os lo aseguro, ¿vale? Pero es que deberíamos estar si seguimos esa línea de pensamiento. Pero es que también dicen, no, es que blockchain y el DLT lo que tiene con esta cadena de bloques es que la información es inmutable. Y esto a los archiveros les encanta, ¿no? Información inmutable, que no se puede cambiar. Dice, bueno, no sé si nos gusta mucho, ¿vale? No sé si nos gusta mucho. Pero es que, bueno, hemos leído y hemos oído y hemos visto la cantidad de oportunidades que nos da el blockchain para los archivos, precisamente porque te puede asegurar que nadie ha modificado la información. Pero entonces, ¿qué nos pasa? Pues nos pasa que tenemos algunos desajustes, porque los archivos decimos que una de las funciones archivísticas más importantes es saber tirar cuando hay que tirar, ¿vale? Y ningún potencial documento o información que esté en el blockchain se puede destruir, nunca. Por lo tanto, nuestros calendarios de conservación que dicen eliminar a los 10 años, pues ya no los podemos hacer en este tipo de tecnología. Porque empezamos a tener algunos problemas con lo que hemos dicho hasta ahora. Por eso digo que nos obligan a pensar, porque a lo mejor es que nos obliga a pensar tanto que hay que cambiar ciertos paradigmas. Y hasta ahora hemos dicho que los documentos fidedignos, quiere decir los buenos, los documentos buenos, la información buena, es aquella que tiene autenticidad, fiabilidad, integridad y usabilidad, ¿vale? Pero para que tenga autenticidad tenemos que identificar al creador. Y es que en los blockchain no se identifica al creador, precisamente en muchos de ellos estás en el anonimato. Entonces, hay algo que aquí que no nos encaja muy bien, ¿vale? Es que podemos tener documentos, por eso los ejemplos que tenemos, que estamos usando este tipo de tecnología, no dice los documentos están en el layer, no está el documento arriba, el documento está fuera, ¿vale? Y lo que yo subo son las firmas criptográficas o la criptografía. Pero ¿y cómo hago para poner metadatos? Con lo que nos hemos partido el alma para entender qué eran los metadatos y para saber qué metadatos tenemos que poner. ¿Cómo pongo metadatos en ese layer? Si el layer es simple, como digo, como el aso de como un libro mayor. No tiene mucha capacidad de poner metadatos, ¿vale? Entonces digo, pero es que puedo tener metadatos fuera del layer también, ¿vale? Y claro, como digo, nosotros hemos dicho usabilidad a lo largo del tiempo, pues habrá que modificar formatos, habrá que preservar la información, que no el contenido, que no el continente. Pues esto tampoco lo puedo hacer, ¿vale? Porque precisamente la inmutabilidad de los datos no me permite. Por lo tanto, pero nos obliga a pensar, es decir, ¿quiere decir esto que vamos a decir, no, blockchain y nosotros no tenemos nada que ver? No, todo lo contrario. Vamos a pensar si podemos hacer las cosas de una manera o si esta tecnología disruptiva nos tiene que hacer cambiar algunos de nuestros paradigmas, ¿vale? Algunas de las cosas que hasta ahora teníamos aprendidas como mantras, y a lo mejor la respuesta es, pues puede que sí.
¿vale? Aquí un poco explicación un poco más y alguna explicación con alguna solución, ¿verdad? La naturaleza distribuida, ¿verdad? Pues nos implica que no sabemos muy bien quién tiene responsabilidad de qué. En un DLT, en un blockchain, ¿a qué jurisdicción aplica? Si tengo nodos en el mundo mundial, ¿vale? ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Vale? Bueno, pues a lo mejor tenemos que hablar que para poder usar estos determinados tipos de blockchain para determinadas cosas, tenemos que hacer un DLT con permisos, ¿vale? Que nos permita identificar. Tenemos necesidad de elementos adicionales de la identidad, ¿vale? Que no estén en el blockchain. Tenemos que, si estamos hablando de la inmutabilidad, ¿vale? Estamos hablando de todas esas dificultades y cómo lo podemos arreglar. Lo podemos arreglar investigando posibilidades que permitan la transformación, estudiando de antemano las condiciones de lo que vamos a subir ahí, ¿vale? O de lo que vamos a poner ahí, de los documentos que vamos a poner ahí. Es decir, haciendo archiving by design también en los distintos proyectos que se quieren hacer en blockchain. Y la dificultad de identificar el contexto, ¿vale? En los archivos hemos hablado mucho siempre del contexto, es decir, a mí la línea que está en el ledger de un blockchain sin contexto, ¿verdad que os sabe a poco? ¿Verdad que no entendemos qué pasó ahí? Dice, sí, que me pasaron la información, que sí, que te lo valido. ¿Y el contexto dónde está? ¿Vale? Entonces, tenemos que investigar sobre cómo podemos hacer las relaciones entre datos que están en esos layers y datos que están fuera, o la implementación de elementos adicionales. Y en todo eso creo que tenemos algo que decir, ¿vale? Desde la función archivística tenemos algo que decir. Bueno, estas 4 ideas sobre el blockchain para que pensar, que he dicho que son para pensar, y ahora nos pasamos a la última moda modísima. Que ¿por qué estamos hablando de esta última moda modísima? Pues porque hace unos meses, que ni siquiera hace un año todavía, pues GTP decidió abrir, ¿vale?, todo lo que era inteligencia artificial. Esto no quiere decir que la inteligencia artificial no existiese antes. La inteligencia artificial existe mucho antes, hace muchísimo tiempo. Pero ahora ya la tenemos hasta en la sopa. Bueno, de hecho, os voy a contar una pequeña historia. Dije, ¿y si me hace la presentación la inteligencia artificial? Y me he divertido un montón. Y no es ni tan mal, ¿eh? Le decía, hazme una presentación sobre innovaciones tecnológicas y archivos. Y ni tan mal, ¿vale? En 3 minutos. Obviamente no es la que os estoy poniendo, ¿eh? O sea, no era lo que esperabais de mí. Pero oye, para alguien que quería hacer una presentación en 5 minutos, tal, estaba bien. O sea, me mencionaba el blockchain, mencionaba la digitalización, mencionaba, no todo voy a decir, pero muchas de las cosas que yo he mencionado aquí. Por lo tanto, ¿por qué estamos hablando de esto ahora, ¿no? Y claro, porque tiene unas características que la hacen muy atractiva, ¿vale? Y creo que es muy interesante saber el por qué estamos hablando de eso. Primero, porque hemos descubierto que la inteligencia artificial saca a la luz un montón de información codificada que manualmente, o sea, que con los ojos de un humano no sabíamos que estaba ahí. Es increíble, pero si lo pensáis, ¿no? Esto que nos hace ahora, que lo hemos asumido ya, ¿no? Que tú vas escribiendo y ya te predice cuál es la palabra que vas a poner. No has escrito más que 3 líneas y ya te dice, 3 letras, ¿vale? Ya te dice la palabra que vas a poner. Pero esto es porque detrás hay todo un lenguaje en que dice que en español, detrás de la letra tal, en el 85% de los casos viene la letra tal, ¿vale? Y esto es una información que estaba codificada cuando nosotros escribimos las palabras, pero nadie lo sabía que esto estaba codificado, ¿vale? Por lo tanto, es muy interesante descubrir esa información codificada y tiene unas posibilidades brutales, como estamos viendo. Y después, porque abarata las transacciones costosas y repetitivas. Y por lo tanto, esto también es muy atractivo en un mundo en el que toda monetización de lo que hacemos está siempre presente, ¿no? Y por lo tanto, por eso es tan atractivo y por eso estamos hablando de esto aquí. Pero, ¿cómo vamos a archivar el resultado? O sea, y esto es la parte más de pensar, ¿vale?
¿Cómo vamos a archivar el resultado de la aplicación de la inteligencia artificial para el futuro? O sea, nosotros tenemos, como función archivística en la sociedad, una responsabilidad. Es decir, si se van a utilizar elementos de inteligencia artificial para tomar decisiones, ¿quién tiene que documentar cómo son las decisiones que se han tomado? Es decir, tendremos que saber o empezar a inventar, no lo sé, yo no lo sé cómo hacerlo, no creáis que yo tengo aquí la piedra filosofal. Así como os digo que e-archiving by design he hecho, esto es solamente un pensamiento. Es decir, puede ser, y estas son preguntas que son para pensar todas, que el principio de procedencia, aquel que habíamos ya un poco dejado de lado de la función archivística, ¿puede adquirir una nueva dimensión? ¿Vamos a tener que distinguir en aquello que está hecho por inteligencia artificial o por humano? ¿Vamos a tener que distinguir entre fuente original, ¿vale?, y fuente reelaborada con un proceso de inteligencia artificial? ¿Podemos darle a ese concepto de principio de procedencia una nueva pensada? ¿Tenemos que guardar los algoritmos? ¿Tenemos que archivar los algoritmos? Sobre todo, por ejemplo, aquellos que han decidido que se contrata a este y a otro no, ¿los tenemos que archivar? Pregunta. Paco ya me está diciendo que sí. ¿Tendremos que añadir más información contextual para que los documentos del futuro se entiendan? Pues probablemente también. Esto se hizo con GTP, ¿vale? El tal día a tal hora. Porque no es lo mismo esto se hizo con GTP o esto se hizo con esta otra herramienta de inteligencia artificial. ¿Y tendremos que trabajar con conceptos nuevos para tipificar la información? Pues seguramente también. Pero esto es para que lo vayáis pensando en casa. Y ahora retos inmediatos y consecuencias y retos inmediatos. Y esto no es mío, ¿vale? Hace muy poquito hemos estado en el DLM Forum en mayo, o sea, hace menos de un mes, que ha sido en Ljubljana, y hicimos hubo una sesión súper interesante sobre archivos e inteligencia artificial y una charla introductoria de John Sheridan de los Archivos Nacionales del Reino Unido, que reelaborado, ¿vale?, es lo que yo os presento aquí ahora. Hay parte bonita, ¿vale? La parte más bonita es esta. Los archivos tienen más potencial que nunca con la inteligencia artificial, era su conclusión. La cantidad de información que tiene un archivo, o dependiendo de su tamaño, pero en general tienen una gran cantidad de información sobre la que aplicar inteligencia artificial y sacar a la luz toda esa cosa descodificada que está ahí y no sabemos qué está, es muy atractivo, ¿vale?, porque hay mucha información a explotar. Con una parte menos positiva, que es que los lenguajes, los Large Language Modes, estos que se utilizan en la inteligencia artificial, están más preparados para hoy, o sea, para que yo le diga hoy, que para interpretar el pasado. Por lo tanto, tenemos que empezar a entrenar a estos sistemas para que puedan entender las cosas. Y es increíble lo que se puede sacar de un contexto histórico, ¿vale? Para un minuto, en esa misma sesión, luego vinieron unos eslovenos que solamente habiendo codificado los apellidos de la gente en Eslovenia, eran capaces de interpretar los movimientos migratorios de la historia de Eslovenia. Y dices, ¿cómo? Sí, pues allí en un minuto, pim, 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 pum, 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 vale, mira, estos que se llaman así están en esta región, estos que se llaman así esta región, eso estaba ahí y solamente lo habían sacado del censo electoral, los nombres y apellidos de las personas, y en el censo electoral no sabíamos que había escondida la historia de los movimientos migratorios. Increíble. Pero hacia el pasado quizá tenemos que intervenir y tenemos que ayudar, podemos ayudar a que se creen esos lenguajes hacia el pasado. Y se deberán existir nuevas prácticas sobre qué significa una buena custodia de la información, ¿vale? Quiere decir, yo voy a dejar que entren en la información que yo tengo en mi archivo a cualquier
agente de inteligencia artificial? ¿A cualquiera? ¿Para cualquier cosa? Probablemente no, ¿verdad? Tengo que redefinir cuál es la ética y la legalidad como mi función, como función archivística, como archivo con respecto a esos temas. Y se deberá construir o reconstruir, eso es mío, ¿vale? ¿Qué significa el derecho a saber? ¿Vale? ¿Y qué significa el archivo como interés público? Igual que se hicieron excepciones con el GDPR y se dice, cuando has el archivo de interés público no es necesario que tú estés eliminando la información personal, porque es que si no, dentro de poco no sabremos de nada de nadie, es decir, no podríamos saber nada de Leonardo da Vinci si le hubieran aplicado el GDPR en su día, ¿vale? Por lo tanto, hay una excepción con el archivo de interés público. Vamos a tener que empezar a hablar cuáles son las excepciones de esa regulación que empieza a existir. Ya tenemos una directiva de inteligencia artificial en la Unión Europea, ¿vale? Vamos a tener que empezar a pensar si tenemos que construir o reconstruir qué significa el derecho a saber, ¿vale? Y los retos inmediatos, los de ya, ¿vale? Tenemos que desarrollar las prácticas para gestionar la información producida con inteligencia artificial. Ya, pero esto estamos tardando, ¿vale? Por lo menos empezar a esbozar cómo identificamos lo que está producido con inteligencia artificial de lo que no, ¿vale? Cómo podemos distinguir, porque eso sí es información que nosotros tenemos que gestionar. Y esto está casi más relacionado no con la parte final de quién va a guardar eso a lo largo del tiempo, está más relacionado con la gestión del documental del día a día, con la segunda ola de la que estábamos hablando, ¿vale? Está a decir, bueno, sí, vamos a utilizar la inteligencia artificial en este proceso, muy bien, pero ¿cómo vamos a documentar esto? ¿Vale? Como mínimo, que quede constancia de que se ha hecho con inteligencia artificial. Luego ya veremos. 2, tenemos que desarrollar la práctica, y esto también está aquí, y ya hay archivos que lo están haciendo, para utilizar la inteligencia artificial en la selección y la valoración de la documentación. Y esto ya hay ejemplos, y ya hay proyectos, y ya hay resultados. Y creo que son asombrosos, porque claro, lo que te costaba un montón de tiempo hacer, ahora son algunos minutos, ¿vale? Y después también usar la inteligencia artificial para gestionar las colecciones, decía John Sheridan. Yo puedo hacer maravillas con la inteligencia artificial y poner una colección al público con mucho más información y mucho más contexto y mucho más rápido de lo que ahora lo puedo hacer. También un montón de proyectos en distintos sitios. Bueno, a mí me dio mucho que pensar, espero que a vosotros también, y como conclusión de todo, y ya acabo, es las innovaciones tecnológicas no las podemos dejar pasar. Están ahí y las tenemos que entender, estudiar, tenemos que tomar un papel proactivo y empezar a pensar en qué nos afectan. Todo lo que he hablado yo antes es en qué nos afectan. Y aunque parezca que nos da tiempo nunca a terminar de digerir una ola y ya nos viene la siguiente, ¿vale? Pues para entenderlas, tenemos que experimentar, usar, probar, evaluar, ¿vale? Y esto, aunque a veces nos parezca que estamos al borde del precipicio, a mí todavía me sigue pareciendo que es de lo más bonito de la profesión que me ha tocado hacer durante toda la vida, que es el desafío constante, porque aunque a veces también yo he dicho que bajen el tren que me quiero parar, luego me vuelvo a subir y digo, es que si no, vaya rollo sería esto, ¿vale? Y también, ¿vale? Por eso he puesto eso, creo que tenemos que saber estar en la zona de aprendizaje, salir de la zona de confort, siempre las tecnologías lo hacen, estar en la zona de aprendizaje, pero tratar de evitar de toda manera posible entrar en la zona de pánico, ¿vale? O sea, la zona de pánico es, ¡ay, no, que viene la inteligencia artificial! Creo que no debemos entrar ahí y la única manera de entrar ahí es eso. Y luego creo que hay algo muy importante. Estamos regulando estas nuevas tecnologías. Se está regulando, los estados reaccionan, por lo menos los europeos. Y creo que tenemos algo que decir. Creo que no deberíamos dejar pasar como colectivo, como una de las funciones, que estas regulaciones de las nuevas tecnologías pasen sin ni siquiera
saber si nos afectan, porque seguramente en algún momento nos afecten y tendremos algo que aportar. Pues muchas gracias.